¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta emisión del 18 de mayo del año 2021. Como siempre, un gusto tenerlos aquí en Encuentro de Negocios para radio y a través de nuestro podcast. Nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Como siempre, mi estimado Rodrigo, un gusto tenerte en esta emisión de mayo aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, inicia esta segunda semana de mayo. Vemos ya algunos datos alentadores. Empieza a existir de cierta forma, un relajamiento de las restricciones en algunas partes del mundo. ¿Cómo lo está tomando la Bolsa de Valores? Pues mira, mi estimado, sí, el caso, la parte del COVID va bastante tranquila. En Estados Unidos tenemos la menor cantidad de contagios desde junio, pero la bolsa la bolsa ya descontó la pandemia, eso es una realidad, mi estimado, y ya descontó la vacuna, o sea, ya ese tipo de noticias ya a la bolsa no le mueven, porque la bolsa ya está esperando la recuperación económica. Entonces, en Estados Unidos tenemos bajas, mientras México se separa de Estados Unidos y tiene alzas al cierre de la semana. Al igual que el día lunes, pues México estuvo en verde, mientras el Dow Jones de Estados Unidos sí está en rojo. Entonces, eso en el panorama general de la bolsa, mi estimado. En Estados Unidos lo que no le está gustando a los inversionistas, a la bolsa, es la situación económica, mi estimado, que tanto hemos platicado aquí. El día viernes era el dato de la inflación en Estados Unidos, bastante alto, 4.2%. Yo sé que si lo comparamos contra México, eso es muy bajo, está en lo normal de México, pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos lo normal es el 2% máximo y difícilmente llegan. Entonces, estamos viendo cómo la política monetaria, la política fiscal que adoptó Estados Unidos a la pandemia, ya están haciendo estragos, por eso tiene una inflación tan alta. Y hay un miedo en la parte de los inversionistas que se vuelva una superinflación en Estados Unidos, que sea más grande. Entonces, esto es lo que le está generando tanto pánico. Incluso, mi estimado, el día lunes, Morgan Stanley saca una nota en la cual habla de que le preocupa la economía de Estados Unidos porque se ve que va a ser una recuperación rápida, pero corta. O sea, rápidamente vamos a volver a caer, porque ahorita se está recuperando, pero lo que te digo, los datos de recuperación se están yendo al otro extremo. Morgan Stanley lo pone muy claro en su reporte. La inflación está alta, claro, 4.2 del viernes. Tiene la parte de la política monetaria de Estados Unidos fiscal, regaló el dinero, por eso también tiene la inflación alta, porque Estados Unidos regaló el dinero, mi estimado, y al regalarlo, pues ahorita genera su inflación. Era algo que se esperaba. Y por último, lo que le preocupa a Morgan Stanley es esa inversión de $2 billones que espera Joe Biden hacer para desarrollar la infraestructura de Estados Unidos. Pues al final es más dinero, le vas a meter más dinero al mercado, vas a dinamizar de mayor manera tu economía, lo cual puede generar que la inflación se vuelva otra vez, se genere mayor inflación, y entonces se vuelva este círculo de estar acelerando la economía, mi estimado, y entonces va a haber un punto en que no se va a aguantar y se va a caer. Esa es la cuestión. Creo que sí tomó bastantes malas decisiones el gobierno de Estados Unidos respecto a la pandemia, y entonces empezamos a ver un año y 2 meses después los estragos de estas decisiones, mi estimado. Sí, pareciera que pues eso que mencionamos en algún momento iba a traer repercusiones negativas, ya lo estamos viviendo, y es que lo cierto es que en Estados Unidos se está viviendo algo muy irónico. Algunas empresas no pueden ocupar puestos de trabajo porque la gente no quiere ir a trabajar. ¿Por qué? Porque el gobierno le está dando un cheque de estímulo y les es más conveniente esperar el cheque de estímulo e incluso hasta especular con él en algún punto. Entonces se está convirtiendo en una parte como que de los ciudadanos de Estados Unidos de estirarle la mano al gobierno para que les dé su dinero, pero fue parte de esta estrategia que el mismo gobierno implementó y que yo creo que no estamos viendo aún el fondo, estimado, el fondo de las consecuencias de estar dando dinero, porque inclusive hoy mismo se hablaba de una noticia sobre Joe Biden, que hablaba sobre aumentar el estímulo de hasta $300 a las personas que tuvieran hijos en Estados Unidos. O sea, se convierte nuevamente en esta estrategia de seguir dando dinero, y esto en cuestión inflacionaria
es sumamente preocupante, que es lo que mismo estás mencionando sobre la preocupación que hay de los inversionistas, porque más allá del COVID, pues parecería que ya la noticia ya no la es. Estados Unidos ya está teniendo una relajación totalmente de las medidas de restricción, ya muchas personas están vacunadas, hay ciudades en las que incluso puedes ir y te vacunan si vas de turista. La cuestión del COVID ya no es un peligro para los inversionistas, ahora el inversionista está en el ojo de la recuperación económica y cuánto tiempo va a durar ese proceso de recuperación, poniendo también el ejemplo de China, que ha tenido una recuperación sumamente que los catapultó, y lo vimos hace unas semanas con los datos que daban de China. ¿Cómo podríamos ver estas consecuencias? ¿Ya se habrá tocado fondo con la cuestión inflacionaria en Estados Unidos? No lo creo, estimado. Tú tocas muy bien el tema. Esta parte de que Estados Unidos va a seguir regalando dinero, va a seguir dando dinero a su población. No dice que vaya a terminar esto, al contrario, creo que va a empeorar, mi estimado. Y eso es un problema. Si esto empeora, o sea, es una parte, mi estimado, trae cierta... Es complicado compararlo, pero trae ciertos factores del 29, mi estimado. Cuando las bolsas truenan, donde todo el mundo se endeudaba para invertir, donde todo el mundo decía que te metías a la bolsa, que era el mejor negocio, que siempre ganaba y demás. Y entonces este tipo de cosas, estimado, lo estamos volviendo a ver hoy en día en la bolsa. O sea, todo el mundo está queriendo invertir en la bolsa pensando que siempre gana. Invertir en la bolsa es muy bueno, pero tenemos que saber que hay ciclos, que a veces se gana, a veces se pierde. Aquí la idea de la bolsa es ganar más veces de las que se pierde, porque al final no se puede ganar siempre, pues se puede tener una muy buena estrategia con la que se puede estar ganando y ganando constantemente, pero no es que la bolsa cada año de esos rendimientos que dio el año pasado, del 100%, 200%, 300%, algunas acciones después de que fueron golpeadas muy fuertes, pues dieron muy buenos rendimientos, pero no siempre tenemos esas historias. Entonces la gente piensa que eso siempre pasa. Lo mismo está pasando con el Bitcoin, las criptomonedas que suben. Y esto pasa porque la gente tiene dinero de más, estimado. Cuando la gente tiene dinero de más, por esto que les han regalado, pues es dinero ocioso, que dicen, pues si lo pierdo no pasa nada, entonces lo voy a invertir aquí, voy a especular, puedo ganar mucho, si pierdo, pues realmente fue dinero gratis, no me costó. Entonces, pues hago este tipo de cosas, estimado, y por eso. Entonces también algo así nos pasa en el 29, y después se viene una hiperinflación en el 29, mi estimado. Esta vez puede ser similar, de que esté subiendo, después truene, y al tronar se nos dispare aún más la inflación, o la inflación llegue primero y después venga la caída. Entonces te digo, veo ciertos factores, estimado, muy, muy relacionados, muy parecidos a lo que fue el 29, y eso es peligroso. O sea, fue el crack, el famoso crack de la bolsa. Entonces yo creo que esto se está dando de una manera similar, y si la gente no conoce esta parte de la historia, la puede repetir. Entonces es la parte complicada, estimado. Sí, creo que son señales de alerta, y creo que cada semana que hablamos del tema y que buscamos nuevamente algún motivo referente a pareciera que las señales cada vez son más claras, y pareciera también que Estados Unidos no está visualizando un futuro de las consecuencias que está teniendo, al menos el poder detener el seguir regalando dinero, que esa sería una muy buena estrategia, parar ya los estímulos que está ofreciendo a los ciudadanos, porque definitivamente ya no hay un problema al que existía hace un año. Ya no hay cierre de comercios, la gente ya puede salir, la gente puede comenzar a consumir, y obviamente también la demanda puede estar aumentando y se puede comenzar a producir, pero lo cierto es que pues mucha gente así literalmente no está queriendo trabajar porque tienen un cheque que le manda el gobierno, y tienen ese cheque con el que pueden especular en la bolsa, y como bien lo dices tú, tienen dinero gratis, lo pueden perder si les da la gana, pero es una señal clara de alerta de lo que puede venirse similar al crack del 29, pero es más preocupante porque lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Un crack como el del 2000, como el del 1929, una crisis similar a la del 2008, va a ser tan rápida, las consecuencias van a ser tan rápidas y se va a extender tan rápido, y va a provocar colapsos incluso desde muchos bancos, porque la gente va a poder sacar su dinero, estimado. Ahora
tenemos acceso a nuestro dinero tan rápido y lo podemos mover tan rápido y lo podemos convertir en algún otro bien intangible, ahí está el caso de criptomercado, moverlo a otro tipo de activo, que descapitalizar una institución bancaria no se vuelve una idea tan descabellada como podrías haber sido hace 15 años, por ejemplo. Así es, estimado, eso es muy cierto. Obviamente los bancos han buscado la forma de protegerse, pero tú lo has dicho, estimado, cada vez está más relacionada nuestra economía, estamos más en comunicación unos países con otros, entonces es esta cuestión de que de la supercomunicación que existe, que es muy fácil contagiarlo. Podemos poner un caso un poco feo, pero al final es cierto. Si nosotros recordamos, cuando fue la fiebre española, que fue la última pandemia así grande que se tuvo, prácticamente fue en el territorio de España, porque no existe esta comunicación que ahora existe. Nos llega una nueva pandemia, el COVID-19, y se esparce rápidamente por el mundo. Tiene que ver justamente con esta parte de la comunicación, y así como pasó con esta enfermedad, se viene a los sistemas financieros, se viene a la parte de los bancos, de los pagos internacionales y demás, donde los efectos alcanzan una mayor dimensión por esto mismo de que todo está intercomunicado, mi estimado. Entonces yo creo que sí. Y recordemos que del 2008 no nos hemos recuperado al 100. Empezábamos a recuperarnos y nos llegó la pandemia, entonces esto debilitó más la economía, pero realmente no es que ya estuviéramos bien, estimado. Esa es la otra cuestión. Sí, claro, no estábamos al 100%, apenas sentíamos un pequeño despegue. Yo lo recuerdo bien que hablábamos de ello en diciembre del 2019, antes de que apareciera el cisne negro de la pandemia, y hablábamos de que existían buenos números. Donald Trump en Estados Unidos llevaba buenos números de creación de empleo, estaba existiendo este despunte, pero preocupaba mucho porque los años o el periodo de tiempo del ciclo económico se estaba extendiendo. Hablábamos de que estaba pasando desde 2008, no existía nuevamente una crisis, una recesión, y que todo iba repuntando. Llega el COVID y totalmente vemos lo que provocó, pero bueno, pareciera que estas consecuencias que se están teniendo a las decisiones que tiene Estados Unidos, pues pareciera que tarde o temprano van a cobrar una repercusión fuerte, muy fuerte, similar a lo que podía haber sido a la crisis de 1929, y esto llevar obviamente a una crisis global, en una hiperconectividad que existe y que no quiero ni imaginar de verdad algo similar, ya no como el del 29, que es muy probable que suceda, sino lo del 2008. Es verlo y que nos toque vivirlo va a ser sumamente impresionante por la manera en cómo se van a mover los números en muchos lugares del mundo, estimado. Y hablando sobre empresas, estimado, hubo una interesante fusión en Estados Unidos con algunas compañías de entretenimiento y comunicación. Así es, estimado. AT&T sale y anuncia, mi estimado, que va a hacer un split de su parte de medios de comunicación, el cual es la parte de Warner Brothers Production, Warner Media Holding, así se llama la parte de AT&T, que tiene dentro de sí a CNN y HBO, y que busca fusionarse con la parte de Discovery, donde piensan fusionar los programas de Discovery, los live shows, estos shows en vivos o reality shows, con la parte de CNN de noticias, HBO entretenimiento y demás, para buscar hacerle frente a Netflix y a Disney. Y es que HBO ya estaba compitiendo contra ellos, su plataforma, pero realmente HBO, después de Game of Thrones, yo creo que muchos lo cancelaron porque era la joya de la corona, se acaba y ¿qué haces, no? Entonces es una fusión interesante. Recordemos que apenas es el anuncio, que falta que lo autorice el gobierno de Estados Unidos, la parte monopólica, eso es muy, muy importante allá. Entonces es un anuncio fuerte, es un anuncio de hacia dónde se está moviendo la tecnología, los medios de comunicación y demás, que tienen que innovar, que tienen que irse al streaming. Eso es algo muy cierto, mi estimado. Es una noticia interesante que llegue un tercer competidor a pelearle a Netflix y a Disney Plus su mandato. Sin embargo, mi estimado, realmente yo en esta parte de los streamings de cientos de canales y demás de streaming, no estoy de acuerdo, no me gusta, porque cada canal te cobra, cada streaming te cobra. Y entonces a veces uno termina pagando incluso más de lo que anteriormente costaba el cable normal
por tener tantos servicios de streaming y a veces es muy frustrante que tú quieres ver un programa y que no esté en una plataforma, tengas que tener la otra para eso. Entonces, creo que esto de que ya todos quieren estar en streaming, ya todos quieren tener su plataforma, yo entiendo que a todos les gustan las ganancias, que a todos quieren ganar, todos quieren su pedazo de pastel, pero creo que pudieran fortalecerse uniendo fuerzas y no estar buscando esta parte de competir todos contra todos, mi estimado, porque en realidad, aunque compiten entre ellos, el precio es similar. El consumidor no estamos teniendo un beneficio de precio porque nadie se anima a bajarlos, o sea, todos solo los suben, pero nadie baja el precio, entonces realmente el beneficio para el consumidor yo creo que no es mucho eso del streaming y entonces es de estarlo revisando, mi estimado. Sí, fíjate que concuerdo en esa parte contigo porque ya viéndolo en términos de usuario, cuando tú contratas algún servicio vía streaming, te quedas con el que más le sacas provecho, con la serie que más ves, o contratas algún servicio vía streaming, te suscribes porque hay una serie que estás viendo y bueno, te mantiene de cierta forma tu tiempo libre, lo inviertes en ello. Pero lo cierto es que esta multiplicación de plataformas que existen, que son varias y que han dividido incluso el contenido. Antes, hace 5, 6, 8 años, cuando Netflix llegó a México, hace 10 años, por cierto, casi 9 años, casi 10 años, cuando llegó a México, que podías encontrar en Netflix todas las películas, casi toda la variante de contenido la encontrabas en Netflix. Se empiezan a dar cuenta las otras grandes productoras de contenido que el streaming era un gran negocio y comienzan a crear sus propias plataformas y de Netflix empiezan a sacar todo su contenido para que tú pagues por su nueva plataforma, pero bien lo comentas, el precio es igual y no hay como que un diferenciador en el que te permita saber que al contratar un servicio vía streaming donde hay series y películas, pues también vayas a tener algo diferente. Pero lo que sí me llama la atención con esta alianza es que puedan incluso, puedas tener acceso a video, a canal en vivo, como se tiene en el cable, por ejemplo, en el cable tradicional, poner esa opción de televisión por cable más los servicios de películas y series vía streaming. Pudiera ser una opción interesante y que venga a competir fuerte con Netflix, por ejemplo, que dudo mucho que por ahora vaya a tener contenido en vivo, porque su fuerte es netamente contenido on demand, pero el que llegue un competidor fuerte a traer prácticamente el cable, te lo viene a traer al streaming, a la versión móvil, creo que es un competidor interesante. Ya están existiendo algunos otros que han llevado el cable a plataformas como tal en apps. Por ejemplo, está el caso de DirecTV Go, por ejemplo, que no ocupas ya que venga un instalador y te ponga la antena en el azotea de tu casa, que ya puedes, incluso compras, bajas, descargas la app y puedes tener televisión por cable en una app como tal. Entonces son competidores que tal vez pudieran llegar a cambiar el entorno de cómo se está haciendo, estimado, y le dé una actualización a los servicios que se ofrecen, porque bien lo dices tú, son los mismos servicios, pero separados y diversificados, y al usuario pues, prácticamente se vuelve loco para querer contratar algo. Así es, estimado, totalmente de acuerdo. Esta parte de que van a querer llevar el cable a su aplicación me parece interesante. Ojalá sea un diferenciador, pero a mí me gustaría que entrara con una guerra de precios, estimado. Yo sí quiero ver una guerra de precios entre todas estas, a ver quién sobrevive. La verdad, es algo que a mí me gustaría ver, porque al final es la única forma en que se beneficia el usuario, mi estimado. Y realmente al ser 3, 4 muy grandes, muy fuertes, realmente tu beneficio es muy poco. O sea, me refiero a que al final son casi monopolios, entonces pueden entre ellos ponerse de acuerdo para el precio y ponerlo. Realmente yo la única diferenciadora que veo aquí es Amazon, porque Amazon es la del precio más bajo y la que más beneficios te da, porque con una sola suscripción te da envío gratis, te da su plataforma de streaming, te da su música. Entonces, es la mensualidad más barata y es la que más cosas te da. Entonces, pero Amazon no, al final no es su fuerte el streaming, entonces no le ha hecho mucho ruido, simplemente tiene series, tiene todo, pero no, pues no es su fuerte, no es a lo que se dedica. Ellos son felices vendiendo por internet, pues te dan un plus y se vale,
pero pues al final es eso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver una guerra de precios entre todas estas plataformas para que solo se quedaran las mejores, y entonces ya con quedándose las mejores, pues tendrías que, el usuario pagaría menos, y aparte, pues en una sola plataforma tendrás mucho más contenido, mi estimado. Entonces, espero que esta fusión de AT&T con Discovery lo consiga ser un diferenciador y no solo se vuelva un competidor más ahí al mismo precio y pues a ver cuál contratas. Eso me gustaría ver a mi estimado. Sí, una guerra de precios sería interesante porque de cierta forma, si lo planteamos en términos de mercado, yo creo que el precio que se tiene de las plataformas, al aparecer otras plataformas, otra competencia, pareciera que el precio ha aumentado en lugar de ser más competitivo. En el caso de Netflix, por ejemplo, ha aumentado el precio al paso del tiempo y ha restringido algunas de las opciones que te daba. Antes tenías más opción de ver en diferentes gadgets, en otras, en diferentes televisores, etcétera, y te lo ha limitado a un precio más reducido a comparación a cómo llegó a México y se lanzó en México. Entonces, creo que el precio sí debe ser un diferenciador importante, que llegue a un buen precio con un buen contenido para que verdaderamente exista competencia, porque si lo comparamos con el mundo físico, no el negocio en línea, sino el negocio físico, pareciera que sí hay un abuso del precio de estas plataformas vía streaming, estimado. Sí hay una carga del precio fuerte en comparación con lo que se ofrece y con la competencia que existe. Entonces valdrá la pena ver cómo llegan estos nuevos competidores con nuevas opciones y nuevos precios, que sería sumamente interesante, estimado. Y pasando a México, hay un dato interesante sobre México, estimado. Así es, estimado. La semana pasada tuvimos dos noticias bastante interesantes en México que hay que tener muy de cerca. La primera es la política monetaria de México, se queda en 4%, a pesar de que la inflación ha estado elevada, rondando el 6%. Banco de México, de manera unánime, decide dejar su tasa de referencia en 4%. Quiere decir que el Banco de México realmente sí espera que para final del año la inflación se vaya normalizando y empiece a bajar un poco para regresar al objetivo del Banco de México de 3% más menos 1. Entonces, es un dato interesante, es interesante que fuera de manera unánime. Esto dice, yo creo que vamos a mantener el nivel de las tasas del 4%, difícilmente van a volver a bajar en México. Sin embargo, aquí la pregunta, igual que en Estados Unidos, es cuándo van a empezar a subir. Esa es la cuestión. Aquí en México, si no subieron en estos momentos, yo creo que cada vez está más difícil que suban. Yo creo que este año van a seguir en el 4%, pero hay que ver cómo se comporta sobre todo la inflación. Y salió el dato del empleo, mi estimado. Solo se generaron 44,800 empleos en mayo, perdón, en abril. En lo que va del año es el dato más bajo. Venimos después de perder varios empleos. Entonces, no es un dato a celebrar, no es algo realmente bueno, mi estimado. En Estados Unidos sabemos que los empleos hay, pero la gente no quiere por los cheques, pero aquí en México es un golpe fuerte a la economía que sean tan poquitos empleos después de todo lo que se perdieron. Quiere decir que no nos estamos recuperando como se esperaba, la economía no se está dinamizando como creíamos, pero sí tenemos inflación. Entonces, lo que les he dicho, podemos entrar a una estanflación donde no hay crecimiento, pero sí hay inflación. Cuidado por esa parte, mi estimado. Sí, hay que tomar en cuenta este dato. Como bien lo comentas, hay un factor interesante sobre cómo no está dinamizándose la economía, va muy lento, a pesar de que México no ha sido un país en el que hubo restricciones por el coronavirus estrictas, como pasó en otras partes, y de cierta forma ha existido esta flexibilidad de la autoridad para que puedan seguir los comercios funcionando, etcétera, aunado a que también en México ya la tasa de contagios ha disminuido dramáticamente, o sea, de los picos altísimos que se tenían apenas, y alcanzamos ahora el 10% de contagios diarios. Entonces, de cierta forma, hay una ventaja en la que se puede movilizar más las personas, se puede tener más gente que esté yendo de un lugar a otro, que esté consumiendo, y que tal vez eso también sea un atractivo de inversión, el ver que se está saliendo un poco del bache, pero no vemos datos aún claros al respecto. Esperar a lo mejor el siguiente trimestre, ver cómo se comportó totalmente esto, estimado. No sé si a lo mejor podamos ver alguna luz en el siguiente trimestre, o crees que pudieran existir aún todavía números sumamente bajos.
Ay, estimado, yo quisiera hacer, bueno, sí, decir, yo quisiera ser positivo de un mejor trimestre. La verdad, estimado, yo creo que sí va a ser un mejor trimestre, pero no por una recuperación. Al final, siempre después de campañas electorales que caen en este trimestre que estamos actualmente, la economía de México crece, o sea, se fortalece por todo el gasto público que hay en campañas, o sea, es un dinamismo de economía tremendo las campañas, es una verdad, o sea, es una derrama económica muy fuerte y por eso es un buen trimestre cada que hay campañas. Entonces creo que vamos a tener un buen trimestre, pero va a ser mal trimestre a lo que se necesita. O sea, yo creo que va a ser un trimestre donde analizado vamos a estar entre el 2 y el 4. No, no le veo más, estimado. Y eso ocupamos niveles del 8, 9, por lo menos 2, 3 años para regresar a niveles del 2019. Ese es el problema, que con 3, 4, ¿cuándo vamos a recuperar ese 8% que perdimos? Entonces es ahí donde es la preocupación. Puede que sea un buen trimestre, por lo que te digo, mi estimado, pero no es lo que realmente necesitamos. Entonces termina siendo un mal trimestre porque en tiempos normales sería muy bueno, pero después de lo que dejamos de crecer, lo que perdimos, es malo, mi estimado. Entonces, podamos ser positivos, pero no creo que mucho, mi estimado. Y los datos de hoy nos están comportando bien. Así es, estimado. Esperemos que supere al menos la expectativa de lo que siempre hemos visto en tiempos electorales. Como bien lo dices, hay una sumamente grande movimiento de gasto público, que esto de cierta forma empuja a que la economía se pueda mover. Esperemos que sea aún más que eso, que salte el dato y pues bueno, esperando que así sea y que se puedan generar mejores estrategias para dinamizar la economía. Mi estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios como cada semana. Un gusto, mi estimado. Muchas gracias y hasta la próxima.